Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Muy buena noche para todos. Daniel, Santiago, Sebastián. Los saludo. En este momento empiezo la grabación y vamos a darle de 5 a 10 minuticos para que vayan ingresando los demás, para darles tiempo para que lleguen a la sesión.
Bueno, los saludo. Muy buenas noches para Samuel, para Santiago, para Sebastián, para Gilbert, Dailin, Valentina, Daniel, Nicolás y Guacho. No sé quién es Guacho. Siempre sale Guacho, pero se me olvida. No sé si es José. ¿Es José? Creo. Sí, señora José. Eso, José. Vale, José. Los saludo, muy buenas noches. Hoy es 5 de mayo del 2026 y vamos a tratar en esta noche la actividad que es una evidencia de producto que se llama diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio. La guía es la A4, el código es 22050-1095, actividad de aprendizaje 1, EB01. Según la guía que estamos viendo, me confirman por favor si estamos viendo en este momento la guía. Sí, señora, estamos viendo Sí, en señora. pantalla. Vale, gracias, muchas gracias. Entonces hay lo mismo que les recomiendo, pues con todas las actividades, que hay un material de formación para que nosotros lo estudiemos para el desarrollo de esa actividad. Es importante, como dice en la guía, la lectura, el análisis, no solamente la lectura, sino que retengamos esa información, que la podamos entender, que la podamos analizar y que podamos rescatar cuál es el aprendizaje de ese material frente a los conceptos y frente a la práctica. Entonces, en esta evidencia hay varias, ¿no? O sea, en este resultado de aprendizaje que nosotros vemos aquí y que ustedes lo tienen en el cronograma también de actividades, es el estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones de análisis. Y la competencia que vamos a trabajar es diseñar la estructura de la base de datos del sistema de acuerdo con los requisitos. ¿Qué evidencia vamos a trabajar? La que les acabo de decir, diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso, pues, de estudio, pero vamos a enfocarnos también al proyecto de formación, ¿cierto? Al proyecto de formación. Vamos a ir, este va a ser como una saga de clases para que ustedes pues vayan adquiriendo a través de la lectura, a través de mis explicaciones de la guianza, pues las herramientas y los insumos necesarios para que puedan ustedes adelantar y desarrollar la actividad como tal. Entonces, bueno, muchachos, hoy vamos a tomar de nuestro material, que es, mirar si tengo acá, conceptos de bases de datos. Ese va a ser el material de estudio, conceptos de las bases de datos. Acá está el contenido de nuestro material. Pues hay una introducción, ¿cierto? Hay unos tipos de datos con restricción de nulidad, hay tipos de datos o tipos de bases de datos, está la clasificación de las bases de datos, están los sistemas de gestión de bases de datos, está en el punto 2 el modelo entidad-relación, las relaciones entre entidades, las relaciones de uno a muchos, las relaciones de muchos a muchos, las relaciones de uno a uno, la normalización en el punto 3, las dependencias funcionales, ¿cierto? El diseño relacional, las reglas de integridad y los lenguajes de los sistemas administrables de bases de datos. Vamos a llegar hasta aquí. Entonces, poco a poco vamos a ir analizando cada uno de esos puntos, de esas temáticas. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con la introducción. Nosotros ya habíamos visto, pues, qué se define o cómo se define las bases de datos, ¿verdad? Ya habíamos visto, ya habíamos visto cuáles son los elementos a tener en cuenta para realizar el modelo conceptual, ¿cierto que sí? ¿O es la primera vez que tocamos este tema?
¿Qué será una base de datos entonces de manera sencilla? Recordar, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a recordar entonces. Vamos a recordar un poquito. Otra vez. Que una base de datos, habíamos dicho que es como un almacén de información. En algún momento se tocó en las actividades anteriores, en el análisis, los conceptos básicos como tal. Es donde se guardan muchos datos de una manera y el concepto debe ser súper claro frente a la organización, ¿no? Porque no podemos tener muchos datos, o mejor dicho, sí podemos tener muchos datos, muchos, pero si no están organizados, pues no podemos encontrarlos fácilmente, ¿cierto? Entonces, una base de datos para su origen como tal y para que haya una funcionalidad, un almacenamiento de información mm, estructurada, pues debe estar organizada, ¿cierto? A diferencia de guardar esa información en cuadernos, por ejemplo, en archivos, en Excel, ¿cierto? Que es desordenada. Entonces, una base de datos es un almacén de esa información y que la característica principal, sobre todo las relacionales, si estamos hablando de ellas, pues la característica principal tiene que estar organizada, que en palabras técnicas indexada, que quiere decir que tiene una forma de nosotros acceder a la información de una manera rápida. Yo pongo siempre el ejemplo de cuando vamos a un directorio telefónico, el directorio telefónico que antes conocíamos, está ordenado alfabéticamente. Si necesitábamos encontrar el teléfono de la familia Zapata, pues entonces más o menos sabíamos dónde estaba la letra Z para poder encontrarlo. Asimismo, entonces hacen las bases de datos, hacen uso de esos índices, de ese ordenamiento para justamente poder encontrar la información de manera rápida eh, y de manera efectiva, ¿cierto? Entonces, esas bases de datos se crean una sola vez y luego se utilizan para hacer muchas funciones, para consultar también, ¿cierto? Tienen la ventaja de que como no son impresas, entonces son digitales, entonces no las podemos actualizar, ¿cierto? Podemos intercambiar los datos, podemos hacer una cantidad de manipulación de datos en esas bases de datos digitales y gracias a esto, pues obviamente las empresas, las organizaciones pueden manejar grandes cantidades de información sin perderla y sin que se desordene pues la información, sino que pues si hay una manipulación sea controlada para que tengamos siempre el control de esa información. Entonces, en este componente formativo pues vamos a conocer qué es una base de datos, cuáles son sus principales características, ¿cierto? No todas las bases son iguales, ahí nos vamos a dar cuenta cada una de los tipos de bases de datos que nos vamos a encontrar, pues, o que vamos a estructurar, podemos diseñarlas según las necesidades de la información que nosotros encontremos o que nosotros encontramos ya porque ya hicimos unas actividades previas, ¿cierto? Que hicimos un levantamiento de información, hicimos una encuesta, hicimos unas preguntas. En esas preguntas nos dimos cuenta que había una necesidad, en esa necesidad empezamos a trabajar para desglosar nuestro proyecto formativo. Entonces, según esas necesidades de información que nosotros encontramos de esa empresa o de esa organización, ¿cierto? Vamos a ir adquiriendo eh, las herramientas necesarias para que esa organización esté ordenada. Por ejemplo, no es lo mismo una base de datos para un hospital que para una tienda, ¿cierto? O que para un e-commerce o para una aplicación móvil de una tienda de mascotas, por ejemplo. Entonces, según esas necesidades, nosotros vamos a levantar toda esa información y a estructurar de qué manera nosotros vamos modelando esas entidades y relaciones para poder estructurar nuestra base de datos. Entonces, antes de construir esa base de datos, siempre nosotros nos debemos preguntar qué información es que la empresa necesite y lo que venimos haciendo con las actividades anteriores en la fase de análisis. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron ya muchas actividades
que tenían que ver con eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué se necesita? ¿Para qué se va a usar? ¿Cómo la vamos a organizar? ¿Cierto? Entonces, sabiendo eso y teniendo muy claro qué es lo que nosotros vamos a hacer o hacia dónde vamos, pues entonces nosotros vamos a ir desglosando poco a poco de qué manera esa información que estamos levantando pues nos va a permitir a nosotros empezar a construir pues nuestros elementos, ¿sí? Es importante que nosotros vamos entonces desglosando aquí la información con los tipos de datos y restricción de nulidad. Entonces, hay muchos tipos de datos que nosotros vamos a empezar a identificarlos y son muchos. Aquí, como dice aquí, varían según el sistema de gestor de bases de datos. Cuando nosotros encontremos esta sigla SGDB, pues siempre nos vamos a referir a sistemas de gestor o sistemas de gestión de bases de datos, ¿cierto? Cada sistema gestor define sus propios tipos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchos los que conocemos o los que vamos a tratar de pronto nosotros. Puede ser el Postgres, el Oracle, PHP el Heidi, el SQL Log. Bueno, hay muchos sistemas de gestores de bases de datos que podemos utilizar. Y cada uno de ellos, como que se observa una tabla que relaciona, acá abajo. Observen, miren aquí. Aquí está el tipo de datos según según las bases de datos. Entonces, todas estas Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Server son sistemas o gestores de bases de datos. ¿Listo? Y los tipos de datos que aparecen aquí en esta columna, las cadenas de caracteres, la cadena de texto, es el tipo de dato que cada uno utiliza para sus sentencias cuando estemos utilizándolas ya en la creación de las bases de datos según el lenguaje de cada una de ellas o las sentencias o la sintaxis que cada una de ellas maneje. Por ejemplo, hay algunas que son muy parecidas para todo. La cadena de texto es text, tanto en Oracle como en PostgreSQL como MySQL. Allí, por ejemplo, con esta tablita nos podemos dar cuenta de qué manera nosotros ir identificando pues esa sintaxis y identificando qué es un tipo de dato, qué será un tipo de dato de cadena de caracteres. ¿Qué se imaginan ustedes que es una cadena de caracteres? Como símbolos, cosas así. Y no te escucho muy bien. Podría ser como un conjunto ya sea de siglas, letras, números, símbolos. Sí, sí, de caracteres o de, de letras, ¿cierto? De letras, símbolos, números que hagan parte, por ejemplo, ¿cuál sería la cadena de caracteres de un nombre? Las letras, las iniciales, vocales, consonantes. Exactamente. Las letras que conforman el nombre serían nuestra cadena de caracteres. ¿Listo? Y una cadena de texto, en qué difiere una cadena de caracteres y una cadena de texto? La combinación, ¿no? Ajá, exactamente, exactamente. La combinación, la combinación. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver más detalladamente. Por acá hay unos conceptos generales de la base de datos que como concepto como tal, es importante que lo leamos y que yo ya se lo expliqué pues de una manera sencilla, detallada. Eh, ¿Ustedes por qué, a ver, por qué creen que es importante en las empresas tener una base de datos a diferencia que un Excel? ¿Por qué no guardamos en Excel? Mejor y no nos complicamos. Porque, digamos, Profe, puede ser. porque Ajá.
Porque se puede guardar en un servidor, profe, toda la Eh, información. exactamente, exactamente. Ujú. Eh, y porque un Excel está limitado también, ¿cierto? Un Excel está, quién sabe cuántos registros tiene Excel hacia abajo. ¿Cuántos registros, cuánto es el máximo de registros en Excel? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién se abre un Excel y se va hasta la última, hasta el último registro y me dice, tiene tantos registros? Tiene 1000, tengo abierto uno, creo que 1018. Yo creo que más. ¿Sí? ¿1018? Sí, me llega hasta ahí. Ah, no, mentira, sí tiene más. Sí, no es tan pequeño. Pero en comparación con una base de datos, obviamente que queda pequeño, ¿cierto? Pero nosotros podemos considerar, bueno, ahí va la pregunta. Ustedes pueden considerar, por ejemplo, si nosotros tenemos una data en una hoja de cálculo en Excel, ¿la podemos considerar como una base de datos? Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Porque si nosotros vamos al concepto como tal, la base de datos es entender que cualquier información está organizada, ¿cierto? Y bueno, sí puede ser una base de datos organizada en una hoja de cálculo o tenemos varias hojas que están bien ordenadas, que sí es que están, que se pueden ordenar alfabéticamente, por ejemplo, en esos casos. Si está pues organizado, lo podemos llamar, ¿cierto? O lo podemos hacer una consulta fácil. Hacemos un filtro y hacemos una consulta y ese es supuestamente como es el concepto que nosotros acabamos de conocer, que es base de datos, ¿cierto? Pero nosotros cuando hablamos de bases de datos en el contexto del desarrollo del software, entonces ese concepto va más allá. Entonces, no solamente es una, o sea, no podemos llamar, bueno, sí, está organizada, ¿cierto? Y puede manejar grandes volúmenes de datos, mucho más que un Excel. Está estructurada, está administrada a través, que esa es la diferencia de un sistema de gestión de bases de datos, la siglita que yo les dije hace un ratico, el SGBD, que es el sistema de gestión de bases de datos. Y ese sistema que nosotros utilizamos, ¿cierto? Dentro de cualquiera de los que nosotros mencionamos allí, del Oracle, de María, de MySQL, del SQL Log, del Postgres, todos esos. Entonces, ese sistema de gestión de bases de datos nos permite a nosotros empezar a manipular esa información, empezar a guardarla, consultarla, modificarla, a hacer seguridad con esa información, ¿cierto? Y entonces es allí donde nosotros podemos decir que sí, efectivamente, pues es una base de datos dentro del contexto del desarrollo de software que nosotros estamos utilizando. Entonces, mm, en resumen, podemos decir que una base de datos no es solamente tener una información guardadita ahí, ¿cierto? En nuestro lenguaje, ¿cierto? Sino que es la información que tenemos que se puede gestionar a través de un sistema de gestión de bases de datos y poderla organizar, poderla controlar, poderla manipular y poder hacer analítica, poderla administrar para que sea entendible, para sacar conclusiones, para llegar de ese dato de información a una sabiduría y después a un insight que es el que nos va a permitir a nosotros o a las empresas a tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto que nosotros debemos tener en cuenta a través de esto. Aquí hay un ejemplo, esto les sugiero que lo lean, voy a poner un poquito más grande. Acá hay un ejemplo, una empresa tiene dentro de los diccionarios de datos, nosotros tenemos que empezar a, em- a conocer cuáles son. ¿Sí alcanzan a ver, chicos? Bien, es que me parece que esta tablita está como. Sí, profe. Sí, Sí, se profe, se alcanza a ve ver bien. bien. Sí, sí, Bueno, señora. bueno. Profe, aportando a la pregunta que usted ha hecho sobre la cantidad máxima que soporta un Excel, es Ajá.
1.048.576 filas por 16.384 Imagínate. columnas. Imagínate, bastantísimo, ¿cierto? Y Sí. sin embargo, se queda corto el Excel frente a una cantidad, por ejemplo, como de una empresa, de un hospital, o sí, a una organización grande, ya un Excel se queda corto con toda la información que se maneja en una organización o en una entidad. Entonces, y uno le parece pues muy grandísimo el Excel, guarda muchísimo. Eso se puede utilizar en cosas pequeñas, pero cuando ya se sale de las manos, se sale ya la información es mucho más compleja y mucho más grande, pues entonces es necesario manipularla a través de una base de datos. ¿Listo? Gracias por la información. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí aparece, dice, determinar los metadatos del siguiente problema. Busquemos qué es un metadatos. A ver, ayúdenme. ¿Qué será un metadato? Profe, dice que los metadatos es información estructurada que describe, localiza y organiza y gestiona recursos digitales o físicos. Es, Facilitan la búsqueda de uso y ajá, comprensión de archivos, incluyendo detalles como el autor, fecha, formato y ubicación. ajá. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por el concepto. Entonces, y mire lo que dice aquí. Es decir, si se agrega una explicación de la naturaleza del dato en una empresa, se da origen a lo que se conoce como diccionario de datos o catálogo de datos. Esto es lo que vamos a empezar a nosotros a desglosar y lo que nos da el primer insumo para empezar a manipular. No, a manipular, no, a crear nuestro entorno y nuestra estructura de la base de datos. Acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo, determinar los metadatos del siguiente problema. Dice que el problema es que una empresa tiene una base de datos de llamadas telefónicas que entran y que salen de su planta telefónica donde se relacionan los números de teléfono del llamante, la extensión telefónica que recibe o hace la llamada, la fecha, la hora de la llamada, si fue o no atendida y la duración de la misma como se muestra en esta figurita acá. En esta figurita, ¿qué podemos nosotros empezar a ver? ¿Cuántas filas hay? ¿Qué son filas y qué son columnas? ¿Cuántas filas vemos aquí? ¿Las podemos contar así rápidamente? Como unas ¿Seis filas? 20. Pero no. No. No, columna No. 6. Eso, muy bien, excelente. Hay que empezar a entender cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Las columnas son las verticales, ¿sí? Y los registros o las filas son las horizontales. ¿Qué diferencia la columna de las filas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es la característica de cada una de ellas? Digamos que las columnas es como para especificar un dato específico, Sí, un sí, dato sí. concreto. Valga la Mm. redundancia, sí, exactamente. ¿Y las filas? Pues para complementar esa información. Bueno, alguien que le complemente al compañero. Falta una cosita, un detalle. Las filas son las descripciones de lo que se especifica en las columnas. Exactamente, exactamente. Ujú. Es cuando nosotros hablamos de una fila, el sinónimo de fila son registros, sinónimos de fila es tupla. Cuando ustedes le hablen de tupla a nivel técnico, tecnológico, pues ustedes inmediatamente vayan a la fila. ¿Y cuál es la fila? Pues la fila es la información de una misma persona, digámoslo así, o de una misma característica de una entidad. Por ejemplo, aquí es un cliente, ¿cierto? Todos los datos que aparecen en la primer fila son los datos de ese cliente, ¿cierto? Hay una fecha de llamada, que en esa fecha hay un formato largo de esa fecha que aparece el año, aparece el mes, aparece el día, pero también aparece la hora, ¿cierto? En formato
horas, segundos, minutos, segundos y microsegundos, ¿cierto? Aparece también una SRS, que es el número de teléfono. Aparece también un DIS, que es un código. Aparece también la duración de la llamada y aparece una respuesta, ¿cierto? Una disposición que aparece allí y aquí contestar. Entonces, toda esta primer línea hace parte de un registro de alguien, de un cliente, podría ser, ¿cierto? Entonces, no está desligada. Todo lo que aparece en la misma fila, en el mismo registro, en la misma tupla, pertenece a una entidad o a un cliente. ¿Listo? Aquí aparece la figura, muestra una tabla de datos que tiene las características de que dada la columna se agrupa un tipo de dato particular y cada fila es el conjunto de datos que se llama registro y comparten una relación. La relación es que cada fila corresponde a una única llamada telefónica. Y a esa estructura se llama bidimensional. Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros aquí, una estructura bidimensional conformada por filas y conformada por columnas. Por eso se llama bidimensional. ¿Por qué? Tenemos ahí las dos dimensiones. Entonces, los metadatos de esa figura, de esa tablita, entonces hacen la definición de cada uno de los tipos de datos, como aparece aquí este ejemplo. Entonces, miren, la primera columna, que se llama call date, tiene a lo que les estaba explicando, tiene una estructura que aparece con formato año, con 4 dígitos, ¿cierto? Un guión, los meses, que serían 12, ¿cierto? Los días, que serían 30 o 31, la hora, que sería de 1 a 60, los minutos igual, los segundos y así sucesivamente si queremos más, microsegundos o no sé cómo se llaman, de allí para allá, no me acuerdo. Pero entonces allí es donde empezamos a estructurar nuestro diccionario de datos, o sea que nosotros debemos sí o sí empezar a estructurar, a diferenciar y a identificar cuál será mi tipo de dato que yo necesito configurar para que me guarde la información con un formato específico. ¿Listo? Entonces aquí empezamos a desglosar. Dice, como este conjunto de datos de la primera columna puede que use un término que describa lo anterior con una sola palabra, que es timestamp. Entonces, cuando nosotros ya vamos a utilizar una sentencia, este sería mi tipo de dato que me permite a mí guardar una información tipo fecha y hora. ¿Sí? Bueno, entonces cuando yo necesito identificar, cuando ustedes en Algoritmia, por ejemplo, identificaban las variables de tipo entero, de tipo char, de tipo string, de tipo, ¿qué más en Algoritmia utilizaron otros tipos de datos? Entonces Profe, ajá, dime, no, que le iba a decir que no hemos visto algoritmia todavía. ¿nada? No, Ah, señor. todavía no. Yo creo que este trimestre lo ven, ¿cierto? Sí, Yo señora, pensaría que, apenas estamos empezando las clases, ajá, entonces ah, apenas bueno. vamos a arrancar las temáticas. Ah, bueno, perfecto. Entonces aquí ya se están adelantando un poquito, reconociendo cuando están hablando de algo en algoritmia, ustedes van a utilizar unas sentencias que van a necesitar como variables y en las variables ustedes van a guardar información, es muy parecido a esto. Entonces esa información que ustedes van a guardar, deben empezar a identificarla. Ah, bueno, esta información, lo que voy a guardar son nombres o nombres de un cliente. Entonces, no, un nombre de un cliente no es entero, ¿cierto? Un nombre de un cliente no es numérico por lo regular. Entonces, empiezo yo a identificar cuál sería mi tipo de dato para un nombre. Puede ser varchar, ¿cierto? O puede ser string, o dependiendo del gestor en este caso, o de los lenguajes de programación, cuando ustedes estén empezando a desarrollar, también se van a dar cuenta que cada uno de los lenguajes de programación también tienen sus variables. Entonces, algunos, por ejemplo, para enteros, van a utilizar de tipo de dato INT.
o num, que sería numérico. Y así pues sucesivamente. Por eso es importantísimo nosotros empezar a leer de qué manera a reconocer cuáles son los tipos de datos que nosotros vamos a empezar a trabajar según las características que tenga nuestra información o nuestra data. ¿Listo? En este caso estamos explicando el call date. El call date, pues como tiene, ¿qué tiene? Pues tiene una fecha y tiene una hora, ¿cierto? Entonces, nuestro tipo de dato en este caso sería timestamp de 1, donde 1 ¿qué es? Es el número de dígitos de milisegundos. Entonces, si yo quiero solamente 1, pero si yo, por ejemplo, le pongo aquí 3, quiere decir que no necesito, que no milisegundos, sino, ay, bueno, el otro, es que no me acuerdo. Más, después de milisegundos, ¿qué siguen? A ¿Milésimas? ver, ayúdenme. Ah, mi, ¿Milésimas? milésimas, sí. Bueno, eso va mucho más allá, si yo quiero como con mayor exactitud. ¿Listo? Y nuestra segunda columna que aparece acá es SRC, ¿cierto? Entonces, el SRC que aparece aquí, que podemos identificar. Podemos identificar como números de teléfono, ¿cierto? Como números de teléfono. Entonces, ¿qué dice acá? El SRC y el DST del empleado para una fuente de la llamada o llamante. El SRC y destino de la llamada y el DST puede ser el número telefónico o de la extensión telefónica. Entonces, empezar a identificar cuáles esos datos, qué significan o qué son para mí. Ah, bueno, el SRC pues es el número de teléfono, ¿cierto? Del destinatario o de la fuente de la llamada. Y el DIS puede ser como tiene 4 números nada más, puede ser una extensión. Pues sí. Y listo, entonces empezar a identificar, ¿cierto? Algunos tienen un código del país, seguido del signo más, dice. Por lo tanto, se puede escribir como una cadena de texto que no superará los 25 caracteres, pero puede tener menos de 25 si el metadato iría descrito. Entonces, ¿de qué manera empezamos a identificar nuestro tipo de dato acá? Miren, varchar sería el tipo de dato porque no necesita ser numérico, porque tiene un más allí, ¿cierto? Al tener un más allí, pues entonces está definitivamente diciendo que no, que si es numérico, pues entonces no podemos poner este más. Y muchas veces vamos a necesitar este código del país para poder identificar de dónde están llamando, ¿sí? Por lo tanto, este número no podemos definirlo como tipo numérico, sino que vamos a definirlo de tipo varchar. Y le vamos a dar una longitud de 25. ¿Qué querrá decir eso, muchachos? ¿Qué querrá decir estos 25? Como el tope máximo de caracteres o de líneas para identificar cada columna. Exactamente, el número de carácter. Por ejemplo, este tendría, el 5 sería el 1, los espaciecitos que nosotros necesitamos para almacenar este número. Esta información necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿listo? Pero resulta que hay números de pronto más largos, uno nunca sabe que de pronto ya no es una llamada de larga distancia y el código del país pueda ser mucho mayor y aparte del código del país que tenga el código del estado, si fuera, por ejemplo, en Estados Unidos, y se alargue más este número, entonces le vamos a dar una longitud de 25 por si acaso nos queda faltando, ¿sí? Entonces, esa cadena de caracteres va a variar del 0 a 25 caracteres máximo, como dices tú, exactamente. Entonces, miren que con esto empezamos nosotros a describir y a entender, pues, de qué manera vamos identificando el tipo de dato de cada una de estas estructuras de los datos de esta tabla. Seguimos con duración. La duración de la llamada está supeditado ¿a qué? ¿A un formato de qué? Este será un formato de qué.
ya no es de fecha, ¿cierto? Es un formato de hora. Entonces, este formato de hora necesitamos 2 dígitos, ¿cierto? O que nos identifiquen la hora. ¿Cuántas horas podemos tener? 24. 24, exactamente. O sea que irían del 0 al 24. ¿Cuántos minutos podemos tener? 59. 59. ¿Y cuántos segundos? También 59. También, exactamente. Entonces empezamos nosotros a estructurar nuestros datos dependiendo de las características de cada una de las variables que tengamos. Entonces, time, en este caso, time es un tipo de dato que se utiliza para estructurar los datos en donde nosotros necesitemos registrar las horas, los minutos y los segundos. ¿Listo? Ahí vamos entendiendo, ¿cierto? Y hay Señora. Sí, datos, señora. ajá, y hay datos que vamos, por ejemplo, si yo necesito una exactitud tanto que necesito hasta los microsegundos. Entonces, hay datos que nos permiten hacer ese guardado, que es el timestamp 1. ¿Listo? Que nos permite, pues, de pronto, adicionar un poco más todavía de profundidad a ese dato. Listo. Y Profe, así una entonces pregunta. nosotros ya, ¿sí? Ese timestamp y esa adición de ese 1, ¿en qué se podría utilizar? Como un ejemplo así por encimita. Por ejemplo, en la entrada de cuando, no sé si ustedes han utilizado, hay empresas que tienen un marcador de la hora de entrada y de la hora de salida, ¿cierto? Entonces, muy regularmente se requiere sí o sí que tenga hasta los segundos. Entonces, cuando nosotros decimos timestamp, sí o sí te va a registrar la hora, los minutos, los segundos y los microsegundos. Entonces, por decir algo, llegó a las 8:00:01:00, ¿sí? 8 de la mañana. Entonces, allí vamos a identificar que timestamp o timestamp nos va a guardar esa hora de ese empleado en la cual llegó, en donde llegó, o cuando llegó más bien, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, sí, señora. Listo. Este SRC pues va a ser un varchar, o sea que va a tener caracteres que pueden ser consonantes, que pueden ser vocales, que pueden ser caracteres especiales. Y este destino va a ser también caracteres que pueden ser consonantes, vocales, caracteres especiales, hasta 25 caracteres. El SRC, pues es el time que en este time se excluye, ¿sí ven? En este time se excluye ya la fecha. El time no me interesa, a este time descarta la fecha y solamente necesita el tiempo. O sea, la hora, los segundos, la hora, los minutos y los segundos. ¿Sí? Y disposición, varchar de 10. ¿Por qué será disposición? ¿Qué guardamos nosotros en esta disposición? A ver, ¿cuántos elementos nosotros podemos reconocer en disposición? Si estamos hablando aquí de llamadas. Aceptadas, no aceptadas, fallidas. Eso, exactamente. Aceptadas, fallidas y no aceptadas. Muy bien, eso es. Listo, estamos bien. Aquí dice ejemplo 2. Note que cada uno de ellos fue separado por coma para que se diferencie los demás. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos ya utilizando nuestras sentencias en MySQL, en cualquiera de los gestores, pues regularmente son sentencias MySQL. Entonces miren que acá le estamos dando el nombre del campo,
el tipo de variable, ¿cierto? La longitud de la variable o de nuestro campo como tal, y la separamos con una comita. La comita nos va a dar el delimitador que nos separa pues cada uno de los campos o de los atributos que va a tener nuestra tabla. Entonces la comita va a decir, call date es la primera columna, SRS, como va después de la coma, entonces nuestra segunda columna, como acá hay otra coma, SDST va a ser nuestra tercera columna, como acá hay otra coma, así sucesivamente, ¿sí? Esta comita es la que nos va a decir la separación de nuestros campos o de nuestras columnas o de nuestros atributos como tal, ¿sí? Entonces miren que ya vamos aprendiendo muchas cosas. Aquí el ejemplo 2, conociendo el objetivo de la base de datos y los metadatos de la figura, base de datos de llamadas telefónicas, vamos a crear un diccionario de datos o un catálogo de datos. Cuando nosotros hablamos de diccionario de datos de las llamadas telefónicas, nosotros tenemos que empezar a darle profundidad a esos datos, ¿cierto? Entonces, el nombre va a ser bases de datos de llamadas telefónicas. La creación, entonces tenemos que decirle que lo creamos en esta fecha. Y la descripción es lo que hace, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer nuestra tabla, pues va a contener un registro de llamadas telefónicas de la PBX de la empresa X, ¿cierto? Y empezamos, entonces, sí o sí debe tener un nombre. Sí o sí debe tener una fecha de creación. Cuando estamos hablando de diccionario, de crear un diccionario de datos, que eso es lo primero que nosotros debemos realizar antes de cualquier cosa. ¿Listo? Y ahora sí empezar a definir los campos, que nosotros en bases de datos vamos a empezar a distinguirlo como un campo o un atributo. Un campo o acuérdense de ese nombre, un campo o un atributo. Entonces, un tipo de dato, un tamaño o una longitud, que es el que nos va a guardar la información, y una descripción, que es lo que nos va a decir qué es ese dato o qué representa ese dato. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, entonces, aquí vamos más allá. Resulta que el campo, en este caso, es call date, que es nuestra columna primera, que el tipo de dato va a ser timestamp, que el tamaño va a ser 1, porque el timestamp ya está determinado por un formato, que es ¿cuál? Hace un ratico lo explicamos. Dice tamaño 1 porque esto ya tiene un formato específico, que es año, mes, hora, ¿cierto? Sí, Año, señora. mes, hora. Ujú. Listo. Y una descripción. Pues representa el momento exacto en que entra o sale la llamada. Entonces, toda esta información es supremamente necesaria que nosotros empecemos a analizarla y a distinguirla para nosotros empezar a crear nuestra primer tabla de nuestra base de datos. Entonces, bueno, aquí está call date, aquí está nuestra segunda columna que es SRC, que le dijimos que era de tipo varchar, que le dijimos que el tamaño era de 25 y que aquí aumentamos la descripción. ¿Qué será SRS? Porque si yo veo una tabla así, muy seguramente, pues yo soy un usuario que yo no tengo ni idea qué será SRS. Pues yo veo como un número allí. Pero si nosotros tenemos un diccionario de datos, pues entonces le damos sentido y significado a lo que nosotros estamos guardando. Para eso es el diccionario de datos. Entonces, el SRS, pues entonces es una fuente, por eso dice source, si nos vamos al inglés, entonces por eso me imagino que le pusieron SRC, de la llamada, el número quién, de quién hace la llamada telefónica. Pero es necesario tener esta descripción para que cualquier persona entienda que es SRS, SRC, perdón. ¿Sí? Está el DIS, DST, que es varchar de longitud 25, pero hace parte ¿de qué? Del número de destino de la llamada telefónica. Esta duración, que es de tipo dato time, 0, que dice, o sea, time 0 es que no tiene en cuenta los decimales, pero el formato time, ¿cuál es? Hora, mes, hora, segundos, hora, minutos, segundos. Duración de la llamada telefónica en horas, minutos y segundos. La disposición de tipo varchar.
de longitud 10, que es el estado final en que se considera o quedó la llamada, que ya identificamos que eran 4, ¿cierto? 1, answer, fallido, respondido, ¿y cuál más? Fue fallido, respondido. ¿Son 3? No respondido. Ah, sí, 3. 3 tipos de disposición. Entonces, ¿cuántos caracteres tendrá answer? Miremos a ver. ¿Por qué 10? ¿Cuántas létricas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero resulta que no, answer tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, por eso dijeron 10 acá. 10. Listo. Bueno, esto hasta allí lo hemos entendido. ¿Preguntas? De mi parte, sí, señora. Listo. Vale. Aquí dice, entonces existen muchos tipos de datos y varían según el sistema de gestión de bases de datos, ya que cada sistema de gestor, esto ya lo entendimos, define sus propios tipos de datos, aunque existen las equivalencias notables, otras no tan notables, pero se observan en esa tabla que nosotros vimos acá arriba, ¿no? Esta tablita de fue arriba. Esta tablita se me perdió. Esta tablita de acá. Entonces miren que nosotros aquí ya notamos que el tipo de dato cadena de texto para Oracle pues va a ser esta misma sentencia, para Postgres va a ser este mismo tipo de dato, para MySQL va a ser este mismo, pero para SQL Server pues ya cambia porque le aparece aquí una N, ¿no? N-test. Entonces este sería como el único, pero nosotros tenemos que empezar a identificar según nuestro lenguaje o según nuestro entorno que estamos desarrollando, pues de qué manera poder identificarlo, ese tipo de dato. Este tipo de dato que es cadena de texto o ese tipo de dato que es entero pequeño. En entero pequeño casi que todo se parece, es igualito. En entero sí varía. Mire que en entero en Oracle es integer, en Postgres es integer, pero en MySQL es int y en SQL Server también es int. Pero es el mismo entero. Pero entonces hay una diferencia por cada uno de los sistemas de gestión de bases de datos. Y así sucesivamente. Entonces este cuadrito nos puede ayudar mucho dependiendo del entorno en el cual nos estemos o estemos trabajando, ¿sí? O sea, según el tipo de sistema, gestor de bases de datos, cada uno define sus tipos de datos, de qué forma. ¿Son muy parecidos entre ellos o existen equivalencias? Las diferencias a veces son pocas y están relacionadas con aspectos técnicos del almacenamiento. Se pueden ver más detalles de ellos en sitios oficiales de cada motor de bases de datos. Ah, listo. Entonces, cada uno de estos sistemas de gestión de bases de datos, como Oracle, como Postgres, miren que acá aparece un enlace de acceso. En estos enlaces de acceso, ustedes van a ver todos los tipos de datos que tiene Oracle. Todos los de PostgreSQL, todos los de MySQL y todos los de MySQL Server. Entonces, si ustedes van a este enlace de acceso, van a ver las diferencias y van a ver las restricciones también, ¿cierto? Aquí, las restricciones en este caso, pues es el número la longitud de los caracteres, es el número de caracteres que tiene ese dato. Aquí, por ejemplo, el SRS son 25 caracteres. Resulta que necesito 30 caracteres, o sea que esos 5 de más no se van a ver, porque la longitud para este tipo de dato que nosotros definimos es 25. ¿Sí? Entonces, algunos de esos sistemas, para abreviar en la decisión de no nulidad acostumbrada, bueno,
Cuando nosotros, dependiendo del entorno, como les digo, dependiendo de donde nosotros, de cuál estemos utilizando, pues va a haber un acrónimo NN que puede ser not null. Cuando nosotros le decimos not null, esto nos está diciendo que este dato, cuando nosotros estamos diciéndole después de la condición del tipo de dato, de la longitud del dato, le estamos dando una característica especial a ese campo, a ese atributo, que es not null. ¿Qué querrá decir not null? Not null en una base de datos o cuando estemos nosotros ya teniendo acceso a la data como tal, es cuando nosotros estamos llenando un registro y queremos dejar un campo desocupado o un campo vacío. Entonces, que no nos deja seguir. ¿Ustedes les ha pasado en un registro de un formulario, por ejemplo, que aparece nombre, teléfono, dirección, correo electrónico y si ustedes quieren pasar de correo electrónico al otro campo, pues no los deja seguir? ¿Por qué? Porque hay una restricción de no nulidad, es decir, que no permite que ese campo tenga un vacío o que no haya nada en ese campo. Entonces, esa es la restricción de nulidad. Entonces, sí o sí, un campo que tenga esta restricción, pues va a ser obligatorio escribirle algo, escribirle eh, un dato como tal. Entonces, hay varios tipos de datos, de bases de datos, perdón, hay varios tipos de bases de datos. Aquí explican cuáles son todos los tipos de datos que nosotros podemos utilizar y que nosotros tenemos dependiendo de las características y las necesidades que la organización pues nos vaya contando. Por ejemplo, entre ellas está la base de datos con estructura jerárquica, está la base de datos con estructura en red. Está la base de datos con estructura relacional, que es la que siempre utilizamos, casi siempre utilizamos. Está la base de datos con estructura multidimensional, ¿sí? Y están las bases de datos con estructura orientada a objetos, que también es la que utilizamos nosotros. Entonces, bueno, hay que estudiar cada uno de estas. Les pongo la tareita que estudiemos cuáles son las bases de datos con estructura jerárquica, cuáles son las bases de datos con estructura en red, y esto lo tenemos que ir identificando. ¿Listo? Dentro de la clasificación de las bases de datos también, según su naturaleza, o sea, para qué la vamos a necesitar, también hay clasificaciones. Entonces, miren que en este cuadrito acá aparece según la variabilidad de los datos. Aparecen muchas. Según su variabilidad, pues hay bases de datos que son estáticas, hay bases de datos que son dinámicas, hay bases de datos que son de documentos o documentales y hay bases de datos deductivos, ¿cierto? Hay varias. Acá, por ejemplo, aparece la descripción de cada una de ellas. Según las bases de datos estáticas, pues aparecen todas estas. Son los datos históricos. Las estáticas quiere decir que pues no cambian, ¿cierto? Entonces son justamente esos datos que son históricos, que no se pueden modificar, porque si los modificamos, entonces cambiamos la veracidad de nuestra información. Entonces se usan para estudiar el comportamiento pues, de los datos a través del tiempo. Y tienen que sí o sí ser los mismos siempre. No pueden no pueden variar. Por eso se llaman estáticas. Generalmente este tipo de datos se les llama bodega de datos. Muchas de estas bases de datos se almacenan en cubos para su análisis o se les conoce como LAP, que es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea, Online Analytical Processing. Están entonces ya las bases de datos dinámicas que sí pueden almacenar y pueden ser modificadas, que pueden ser agregados, que pueden ser borrados, que esas son las que nosotros regularmente utilizamos, ¿cierto? Cualquier momento dice un sistema de facturación, un sistema de Sofía Plus. Estos sistemas se les denomina transaccionales. ¿Por qué son transaccionales? Porque puede guardar justamente el CRUD de la información, él puede guardar, puede crear, puede borrar, puede editar, puede modificar. ¿Listo? Entonces, y en inglés eso lo utilizamos mucho, estas siglas, OLTP, ¿sí? Entonces, esto ya nos tenemos que empezar a identificar qué son los OLAP, qué son los OLTP,
para ir pues de la mano con todo lo que estamos estudiando. Y las bases de datos documentales pues son las que permiten la indexación, que es la organización a través de un indexación a través de un índice, o sea, una marca específica, ¿cierto? Un texto en las líneas generales, realizar búsquedas más potentes. Esto es lo que se utiliza en las redes sociales, que hay mucha, ay, se me abrió este. Hay mucha información, pero que no se puede almacenar en bases de datos relacionales porque es demasiada información para organizarla en un solo sitio. Entonces, por eso se utilizan las NoSQL. Las NoSQL tienen entonces ese tipo de características. ¿Listo? Y por último, son las bases de datos deductivos que permiten hacer deducciones que sirven para la analítica de datos, ¿cierto? Se basan principalmente en reglas, en hechos que son almacenados en una base de datos. También deductivas son llamadas bases de datos de lógica, a raíz que se basan en lógica matemática. Estas son las que más se utilizan para la investigación, para la analítica, para la toma de decisiones. Regularmente son los NoSQL. ¿Alguien entró? Bueno. Sistema de gestor de bases. Hemos avanzado bastante. Hasta este punto 1.4 vamos a llegar. Sistema de gestión de bases de datos. Entonces, esto ya lo entendimos. ¿Qué es un sistema de gestión de bases de datos, muchachos? Le hemos dado duro a ese concepto. Hasta el momento, entonces, ¿qué hemos entendido por ese concepto? ¿No? ¿Nadie? Ay, no. ¿En serio? Pues básicamente es como la herramienta que se usa para trabajar con la información de dicha base de datos. Sí, claro. Ajá. Eso. Pueden hasta leer aquí. ¿Sí o no? Sistema de gestión de bases de datos. Diseñado para crear, mantener, administrar de manera eficiente y segura. Permiten la organización y la recuperación de grandes volúmenes de información, facilitando la creación y modificación. Ahí, ¿están viendo mi pantalla? Que me fui a otra, no sé si la estén viendo. Ahí se ve normal, profe. ¿Normal? La, Sí. la Estamos misma, Ana. en la misma. Ah, bueno, entonces yo abrí una pestañita por acá. Entonces no la están viendo. Pero bueno, es lo mismo. Esos sistemas son fundamentales en la gestión de datos modernos que permiten la creación de tablas, la definición de relaciones, la gestión de accesos de usuario. Y lo más importante es ¿cuál fue la palabrita que les dije al principio? Que no solamente son datos allí por estar, sino que están determinados de qué manera. De manera jerárquica. De manera jerárquica, que quiere decir de manera organizada, ¿cierto? De manera organizada y que hay una integridad, o sea, que de alguna manera hay una limpieza de esos datos para que no me salga basura. Entonces, ustedes van a empezar a conocer de qué manera se hace la limpieza de datos en una base de datos, que hay unas formas, unas reglas en las cuales nosotros los técnicos, tecnólogos, ingenieros tenemos que tener en cuenta para hacer seguro que nuestra base de datos esté íntegra, que tenga unas características de integridad. Y eso se hace con unas reglas que se llaman la primera forma normal, segunda forma y tercera forma. Hay más formas normales, pero regularmente uno llega hasta la tercera forma. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Mucho, mucho, mucho que estudiar, ¿cierto? Mucho que aprender, mucho que entender, pero está fácil, ¿cierto? ¿O no?
¿Cómo lo ven? Pues fácil, no digamos, es tener que empezar a, como su merced lo dice, relacionar e ir investigando cada uno de los tipos o modelos de información que se desea guardar, ¿no? Porque pues no toda la información es lo mismo. Entonces todo Exacto. eso empieza a variar, como Sí, el tema de caracteres, si necesita fechas, no fechas, cosas así. sí, total. Así es. Ah, bueno. Les voy a compartir al grupo. Me ponen un puntico, por favor, a los de grupo. Si es este. Acto 41, ¿cierto? Sí. Sí, Les, señora. les voy a compartir una evaluación realizada en HTML de lo que hemos trabajado. La descargan, la abren y se hacen una autoevaluación de qué tanto aprendimos hoy. ¿Vale? Ok, profe. Y no es más, chicos, les deseo un resto de noche, eh, un resto de semana productiva, un buen descanso y nos vemos en la próxima semana. Profe, muchas gracias. Pero ¿esa evaluación es para subir en la evidencia o No, es para no, nosotros? no, no, es una autoevaluación de la clase de hoy, simplemente. Ok, profe, le quiero hacer una pregunta aquí aparte. Sabía que ¿Sí? aunque nos iba a decir cuáles eran las actividades que tendríamos con usted este trimestre para nosotras tener las que son específicamente con usted, tenerlas presentes y Ah, organizarlas. cierto, no las he organizado. Dailin, no las he organizado, la verdad. He Ah, tenido bueno, no muchas se preocupe. cositas que hacer, pero estéme recordando, por favor, me están recordando eso que yo, bueno, en un momentico lo hago. Listo, profe, le quiero hacer otra consulta así diferente al tema. A nosotros nos aparece que nuestro instructor líder de esta fase es una persona con la que no tenemos ninguna clase. ¿Verdad? ¿Quién? Es el Él profesor Luis Arango, sí, pero él la dicta creo que por la tarde, o sea, muy temprano, y Sí. la clase pasada le tocó pues en el festivo, entonces él dijo que no iba a dar la clase, pero pues nunca hemos tenido clase con él, la verdad. No, yo creo que el... Ay, qué vaina. Eh, ¿Qué les digo? No sé. Yo creería que yo sigo como líder de ustedes. Pensaría yo. Pero sí, bueno, si profe, no, de porque todas usted maneras. es la única con la que realmente hablamos y la que nos resuelve las dudas. Y es que ya tenemos una profesora con la Incluso, que no nos aparece el material, ni las guías, ni las actividades en la plataforma, imagínense. Ella dice que ya lo habilitó, pero no nos sale nada de ella. ¿Quién? Es ¿Quién la será? profesora de, Transversal tiene Cindy. que ser. ya le digo el ya le nombre digo, exacto, profe. Cindy Amilay Sin, Pajoy, la Cindia, profesora de, sí, Cintia. Pues, sí. pero ahí está. O sea, las actividades de ella ahí Pero a está. nosotros como al Atso 41 no le aparecen y ayer que estábamos en clase con ellas había otros Atsos que le aparecían de pronto las actividades, pero no le aparecía el material y a nosotros no nos aparece nada, No aparece nada. Denme un nada, segundito. nada. Venga, denme un segundito. Yo de una vez miro. Miremos de una vez. Sí, porque según ella nos hace la guía de evaluación número 8 y a nosotros nos sale hasta la número 5. Era el número 5 Ah, sí. seguramente les falta habilitar la guía. Ah, bueno, entonces voy a poner Exacto. aquí una nota. Voy a Y poner la, una No, nota. material de apoyo tampoco nos aparece ni las actividades a entregar. y ya tenemos fechas de entrega. Es que Ya tiene De digamos, hecho, fecha de profe, entrega. sí, sí, hoy era señora, la fecha de entrega de una actividad, imagínense, y nosotros no pero nos ella la aparece. cambió. Ella la cambió y que según eso iba a hablar con, creo que con su merced, no sé si de pronto le ¿Sí? haya Bueno, comentado al todavía no ha respecto. hablado conmigo. Espérenme un Sí. segundito, yo miro a ver si No, profe, qué es lo que tranquila. pasa. Y de nuevo, gracias, su merced, estar ahí al pendiente de nosotros, porque pues, si no fuera por usted, créenos que no tuviéramos a quien poderle comentar estas cosas. De pronto también disculpe las molestias, porque nosotros sabemos y entendemos que de pronto le dejan más fichas a cargo, pero aún así, muchas gracias.
No, tranquilo, yo he estado siempre muy pendiente de ustedes o sea, en mi mente yo pienso que ustedes siguen estando a mi cargo, así que no hay problema, no hay problema. Gracias, profe, muy amable. Listo, con gusto. Espero que eso sí siga. Chicos, y una recomendación, pero así, siempre ingresen a Sayuna cada semana. ¿Por qué? Porque si ustedes no entran, hay unos logs de usuario que los integradores de cada regional lo ven. Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar un listado hoy de, de todos ustedes y hay una columna que dice hace 360 días que no vienen, ¿sí? O hace 70 días que el último día que asistió fue hace 70. Entonces, a partir del día 60 se pueden mandar a deserción, muchachos, según los lineamientos, los no lineamientos. Y pueden que ustedes estén al día con las actividades, pero si en ese reporte aparecen con esas faltas, entonces eso se pueden perjudicar ustedes, así que estén muy pendientes de eso siempre y verifiquen si en qué estado están en el SAF. ¿Listo? Si de pronto llegan a estar en deserción y ustedes tienen pues todo al día, porque si deben actividades de las fases anteriores, pues peor todavía, ahí sí no los vuelven a activar. Pero si están al día con todo y están en deserción, de pronto se podría hacer algo. Por eso les digo siempre que cada semana, cada 2 días, ingresen a Sayuna. Pues, ¿Listo? profe, sería como, pues, difícil que no se vayan a dar de cuenta si para entregar las evidencias, sí o sí es obligatorio entrar a Sajuna, la plataforma. Se los digo porque pasa, Y o lo sea, se los mismo digo porque cuando va uno a entrar, yo por mi parte siempre entro ajá, a Sanjuna a mirar a los links, ingresar a cada ajá, link, porque pues eso, es ahí donde uno se da cuenta si funciona o no funciona el link para entrar eso. a la clase. Exactamente. Y también por el material de estudio, ¿no? Yo sé que lo pueden descargar en algún momento y que de pronto alguno está por allá en el área rural y no tiene conexión, no tiene conectividad, pero ustedes se pueden ayudar entre sí, se pueden compartir de pronto las credenciales o algo así y le dice al compañero, por favor, ingresa. Bueno, los que trabajan en grupo, los que trabajan en equipo, pueden hacer eso, pues, como ayudarle para que nunca lleguen a 60 días. ¿Listo? Pues se los digo porque pasa. Ok, profe, vale, muchas gracias por la recomendación. Ok, bueno chicos, ahora sí me Profe, una despido. preguntita. ¿Sí? Profe, lo de la evaluación es para cuándo? Pues O como sea, ¿cuándo todavía hay no plazo? la evaluación que les compartí hoy Sí, señora, es. es una autoevaluación para ver si entendieron, o sea, si aprendieron, es una autoevaluación, ¿sí? Ah, listo, muchas gracias. Entonces, en el momento no hay que hacer No ninguna la tienen evidencia ni que nada, subir. ¿cierto? No la tienen que subir. Vale. ¿Listo? Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, amén. Buena noche para todos. Cierro micrófono. Profe, muchas gracias, feliz noche, que esté muy bien. Gracias, profe. Buenas Hasta noches, luego. Pase profe, buena gracias. noche, profe, muchas gracias.